Vámonos a la palabra, vámonos al libro de Apocalipsis. Estamos con las iglesias del libro de Apocalipsis, las 7 congregaciones. Así que es capítulo 2 y versículo 12 correspondería a la tercera de las congregaciones. Empezamos con Éfeso y luego fue Esmirna y luego ahora venimos a versículo 12. La iglesia se llama Pérgamo, ¿sí? Te invito a que te pongas sobre tus pies y vamos a leer de pie en respeto, en reverencia a la palabra, y enseguida pues ya estaremos sentados un buen momento. 2:12 de Apocalipsis. Amén. ¿Me quieres acompañar? Por favor, leemos juntos la palabra, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dejaré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, estamos aquí para recibir la enseñanza, para aprender de tu palabra bendita, Señor, y en este día queremos ser instruidos de manera eficiente, correcta, genuina, Señor, sin ninguna alteración, que ningún argumento, ningún pensamiento pueda distraernos ni desviarnos del propósito genuino de tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Estamos hoy como receptores, nos hemos dado cita en este lugar porque estamos sedientos, hambrientos de tu verdad, Señor, y hoy desechamos todo lo que pudiera estorbar de nuestro corazón, para que tú y solo tú seas glorificado. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. ¿Puedes ocupar tu lugar? Amén. ¿Y qué nos va a enseñar la palabra de Dios hoy? Así que si analizamos cada uno de estos pasajes, lo primero que nos vamos a encontrar es que Dios tiene cosas buenas que decir a la iglesia. Dios ve el esfuerzo de la iglesia, pero Dios también ve aquellas cosas que quizás no son tan gratas y no quisiera ver en la iglesia. Y nosotros somos una congregación. Así que si hoy estuviera el Señor escribiendo, hablando, quizás también hablaría de una manera muy particular a esta congregación. ¿Qué le diría a esta congregación? Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, vamos solamente a entrar a lo que hemos leído, a lo que le dice a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué significa la palabra Pérgamo? La palabra Pérgamo significa lo mismo que pergamino. El pergamino ese que se construía de piel de animal y servía para ciertas inscripciones. Y entonces se cree que en esta ciudad de Pérgamo, que la palabra Pérgamo quiere decir ciudadela, o pergamino quiere decir ciudadela, y fue un lugar que se edificó y era un lugar importante cercano a Esmirna, ¿verdad? En lo que hoy se conoce como en Turquía, ahí se encontraba esta ciudad que en la actualidad tiene un nombre que se llama Bergama. Ese es el nombre actual de la ciudad, está en la nación de Turquía, y entonces se cree que en este lugar fue donde se le dio invención al pergamino, a esa piel tratada para hacer documentos e inscripciones. Y ahí en ese lugar, ahí llegó la palabra de Dios. No hay rincón del planeta donde Dios no tenga propósito de llegar para traer salvación y vida eterna, y entonces la palabra llegó a este punto llamado Pérgamo.
y ahí se levanta una iglesia, ahí se edificó el cuerpo de Cristo, y entonces la iglesia estaba creciendo. Pero cuando el cuerpo de Cristo, cuando la iglesia crece y hay gozo y hay libertad y hay celebración, también el enemigo trata de poner estorbos. Y algo que me llama mucho la atención y siempre me ha llamado la atención de este pasaje es que dice que ahí en ese lugar, ahí tenía Satanás su trono, que ahí moraba. ¿Por qué? Ahora vamos a entrar a algunos detalles. Tú puedes inclusive buscar esta información y la vas a encontrar. Y entonces en esta ciudad de Pérgamo había un altar muy importante y había una adoración en principal, en particular, a Zeus. ¿Sí? Zeus, el dios griego, dentro de la religión, porque no solamente en la mitología, sino la religión, porque recibía adoración, se conocía como el dios, el padre de los dioses. Ese es el definitivo de Zeus, el padre de los dioses. Y la adoración que se daba a Zeus no solamente era una idolatría, sino era una práctica de paganismo mezclado con ciertas orgías y sobre todo con la embriaguez, ¿sí? Así que este era el padre de los dioses, y ahí tenía uno de los altares principales de adoración Zeus, ¿sí? Y entonces, paralelo a esto, también estaba la adoración a... déjenlo encuentro. Había un pensador, un científico, un filósofo llamado Esculapio. Y Esculapio entonces ahí edifica una escuela. Esculapio es el padre de la medicina. Y entonces no solamente era la ciencia, sino que también tenía un misticismo. Y entonces en este centro de sanidad o de curantismo, que era muy relacionado con el espiritismo, cuando alguien llegaba para que se le medicara y se le recetara, entonces los que estaban como médicos, como doctores, tenían que venir al templo levantado a esta filosofía o a esta divinidad también de Esculapio, y entonces tenían que tirarse y dormir en el piso, y el piso estaba lleno de serpientes, y las serpientes tenían que recorrer el cuerpo. Y entonces lo que era esta creencia es que mientras esas serpientes recorrían el cuerpo del que iba a medicar o a consultar al enfermo, cuando esas serpientes le subían, lo recorrían, se creía que se llenaban de cierta energía para entonces, ahora sí. Por eso es que en la medicina usan ese símbolo de una serpiente, ¿verdad? Envuelto en, ¿qué es? Es el báculo de Esculapio. Es el báculo de Esculapio, ¿verdad? Gracias. Y entonces ahí estaba Pérgamo. Ahí estaba Pérgamo. ¿Qué pasó en Pérgamo? Cuando la palabra viene, cuando el evangelio llega a Pérgamo, empieza a transformar aquella ciudad, empieza a traer salvación, y entonces empieza una confrontación espiritual, porque esto se había convertido en poderes, en potestades espirituales. Cuando la palabra aquí, escrita dada por el Espíritu Santo, y la trae como mensaje Juan, en esta revelación, dice entonces que ahí en Pérgamo, dice el verso 13, y dónde moras, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Sí? A esta magnitud estaba la confrontación espiritual en Pérgamo. Gracias a Dios que no vivimos en Pérgamo. Gracias a Dios que vivimos en Colima, ¿verdad? Así que aquello estaba fuerte, la confrontación espiritual, a tal grado que dice en el verso 13, la parte final, ni aún en los días en que Antipas, y se cree que Antipas era el pastor de la iglesia en Pérgamo, y entonces la tradición dice que Antipas fue asesinado, fue martirizado, que lo metieron dentro de un becerro de bronce, y entonces a ese becerro, el interior estaba hueco el becerro de bronce, ahí lo metieron, y luego le prendieron fuego, estando él vivo. Así que lo cocinaron dentro de aquella imagen, de aquel becerro, al pastor de la iglesia, ¿sí? Imagínate.
Por eso digo, qué bueno que no estamos en pérdida, ¿verdad? Y entonces, esta era la condición de la iglesia. Lo que me llama la atención es que en cada uno de estos pasajes, vamos en el tercer mensaje, menciona en el verso 1 del capítulo 2, dice el que tiene las 7 estrellas, es el que escribe. Luego en el versículo 8 dice el primero, el postrero, el que estuvo muerto, y vivió. Así que está hablando de la definición de Cristo, de su autoridad, de su gobierno, de su señorío. El primero dice el que tiene el control, la vida de la iglesia en sus manos, de cada una de estas congregaciones. Luego en el versículo 8 dice el que venció la muerte. Y luego en este versículo 12 dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y cuando habla de espada está hablando de autoridad, de la palabra viva que sale de su boca, pero no solamente una palabra, sino la palabra que trae juicio, ¿sí? La palabra de Dios es una palabra viva, pero que trae juicio. Trae bendición al oyente, trae bendición al que se dispone, pero también trae juicio a aquellos que se oponen a los propósitos santos de Dios. Lo primero que vemos aquí en este versículo 13, que Dios observa, dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tu corazón, por qué tú haces, qué te mueve, qué te empuja. Yo te conozco, yo conozco en tu intimidad tu buen propósito, tu buen deseo. Déjame te digo algo, que a veces nosotros pensamos que estamos dando golpes al vacío y que estamos caminando, no avanzamos, que nos estamos desgastando y que no logramos los objetivos. Eso es lo que tú piensas, pero Dios dice: yo te observo. Y si Dios te observa y Él está viendo tus obras, porque aquí cuando habla de estas obras, está diciendo: yo me agrado de tu actuar, yo me agrado de tu conducta, yo me agrado de tu esfuerzo, aunque sé dónde estás viviendo esto. Lo estás viviendo en el tiempo de dificultad, lo estás viviendo en la confrontación, y Dios de una manera muy particular elogia y alaba lo que la iglesia estaba actuando y viviendo en medio de esas circunstancias. Dice: porque hay una adoración a Satanás tan palpable, tan visible donde tú vives. Esa ciudad le rinde adoración a las deidades, y a Satanás siente que allí es su trono. Ahí estaba la iglesia, y ahí la iglesia estaba permaneciendo. Dice: aun cuando mi testigo fiel, aun cuando mi siervo fue muerto entre vosotros, en donde mora Satanás. Lo llevaron al templo, lo llevaron allá quizás donde estaba la esfinge, la estatua de Zeus, y ahí martirizaron a este varón llamado Antipas. Pero déjame te digo que a veces nosotros quisiéramos que Dios fuera tan condescendiente, que fuera tan compasivo, ¿verdad? Señor, estoy pasando por una situación, estoy pasando por una enfermedad, la economía, mi trabajo, etcétera, ¿no? Cuántas circunstancias a veces pasamos, y como que Dios dijera: ay, pues no hay problema porque tú eres mi Ponce, mi chiqueado, ¿verdad? Pero mira, aún con todo y eso, Dios en el verso 14 dice lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, había bueno y había no tan bueno. ¿Me entiendes? Como que aquí nosotros le hubiéramos dado un poquito de chance a la iglesia de Pérgamo. Es que la tiene difícil, está complicado, ¿verdad? O sea, mira dónde están viviendo, dónde les tocó, ¿verdad? Y cómo está este tiempo de lucha espiritual. Pobrecitos, como que Dios no les tome en cuenta. Pero dice este verso 14: tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles eran esas cosas? Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Así que nosotros tendremos que saber quién es Balaam. Balaam fue un profeta. Balaam fue una persona que, aunque no era parte propia de los profetas, pero que Dios estaba usando para dar palabra profética. Y cuando el rey Balac se entera de que Balaam estaba recibiendo palabra profética, entonces él hace un convenio, una negociación con él, y dice: yo necesito que ese pueblo sea quitado, yo necesito que ese pueblo de Israel sea maldecido. Entonces le negocia con él con recursos, con dinero, para que él vaya y lance una palabra de maldición sobre el pueblo de Israel. Pero luego resulta que cuando Balaam quiere maldecir al pueblo de Israel, no puede, lo bendice. No pudo proferir palabra de maldición, sino de bendición. Y entonces viene el otro y le reclama y dice: oye, ¿cómo no era ese, verdad?
yo te dije maldícelos y los estás bendiciendo. Y viene la siguiente vez y lo mismo, no puede. Y él le dice, la verdad, no puedo maldecir al pueblo a quien Dios quiere bendecir. Y hay una cobertura sobre el pueblo de Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios hay? 4, 5, 6. Levanta la mano, arrebata esta bendición. Eres pueblo de Dios, hay una cobertura de Dios sobre tu vida. Y entonces, como ella tenía interés por el dinero, Balaam va y le dice, mira, no lo puedo maldecir, pero si tú quieres que ese pueblo sea destruido, entonces sí hay forma, sí hay manera, sí hay modo. Dice, incítalos, que tus mujeres vayan y provoquen a sus hombres e incítenlos. Y aquí dice cómo es que se mueve esta doctrina. Ahora, curiosamente, oficialmente no había una doctrina, no había un credo, pero dice que esto se convierte en una doctrina. La palabra doctrina es conocimiento, es enseñanza, es algo que se establece con ciertos lineamientos y parámetros. Y dice que aquí, en la iglesia en Pérgamo, había, a causa de toda la opresión y a causa de todo, imagínate que de pronto la congregación observó a su pastor, quizás un hombre recto, un hombre íntegro, un hombre esforzado, y luego llegan por él y van y lo matan, lo queman, lo martirizan. ¿Qué crees que fue la sensación que estaba en el ambiente, en la iglesia emocional y espiritual? Quizás uno, ¿verdad?, con mucho ánimo diciendo, vamos a honrar la memoria de nuestro pastor, y otros diciendo lo contrario, no, esto no sirve, esto no funciona. Y ahí entonces se infiltra esta doctrina, porque así es como le llama aquí la doctrina de Balaam. ¿Qué era lo que Balaam enseñaba? Dice que enseñaba a poner en tropiezo ante los hijos de Israel, y en estas dos direcciones: comer de cosas sacrificadas a los ídolos, participar de la idolatría, y lo otro dice la fornicación. ¿Sí? La fornicación, la idolatría y la fornicación fue lo que empujó Balaam para que el pueblo pagano hiciera caer a los hijos de Israel. ¿Sí? Y por si fuera poco, luego en el verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Esto también lo está diciendo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Sí, pero anterior ya se lo había dicho a la otra iglesia. ¿Sí? La doctrina, el verso 6 dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Eso está a la iglesia de Éfeso. Pero ahora acá no estaba sucediendo como en Éfeso. Acá ahora dice que en el verso 15, que también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. ¿Qué era la doctrina? Está hablando de doctrina de Balaam y doctrina de los nicolaítas. O sea, esta enseñanza y esta corriente estaba en la iglesia, no estaba afuera, no estaba en el mundo, estaba en la iglesia. ¿De dónde viene la doctrina de los nicolaítas? ¿Cómo definimos esto? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, resulta que en el capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando los apóstoles dicen, escojan varones para que sirvan a las mesas, y dice que escogieron a 7 varones. Entre ellos hay uno que se llama Nicolás, prosélito de Antioquía. Se dice históricamente que este Nicolás pues se formó un buen líder, se formó un hombre con mucho conocimiento, con mucha trayectoria, con mucha fuerza en la iglesia, pero que de pronto se ensoberbeció. Y cuando trataron los padres de la fe, los apóstoles, de encauzarlo, entonces en lugar de sujetarse, en lugar de someterse, en lugar de ser obediente, de corazón noble, él empezó a traer una revuelta y a traer inconformidad entre los creyentes. Y entonces para este tiempo él había sido parte del empuje a las iglesias que estaban en Asia. Habían pasado los años. Entonces, por eso es el nombre de los nicolaítas, por Nicolás. La palabra Nicolás en sí quiere decir el que conquista al pueblo. Esto quiere decir Nicolás como tal, el que conquista al pueblo. Y entonces él, haciendo honor a su nombre, él conquistaba los corazones.
Y entonces mete una enseñanza torcida de rebelión, de cierta anarquía, ¿verdad? Y pervierte el mensaje del Evangelio. Y esto estaba infiltrado en la iglesia en Pérgamo. Imagínate qué condición, qué situación tan terrible, tan fuerte había venido a la iglesia en Pérgamo. Pero Dios está diciendo: tengo contra ti. ¿Me entiendes? Porque ninguno de nosotros debemos de tener tal conmiseración, decir: ay, pobrecito de mí. ¿Cuántos de aquí no hemos pasado alguna lucha? ¿O cuántos están pasando alguna prueba, alguna adversidad? Yo creo que todos, a todos. ¿Por qué? Porque son parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestro avance. El día domingo hablábamos acerca de esto, cómo Dios quiere hacernos crecer en carácter, en madurez, quiere llevarnos a ser personas espirituales, personas que no desisten ante la adversidad, sino aquello que viene en nuestra contra nos tiene que hacer más fuertes, más centrados, más dependientes de Dios. Crecemos en sabiduría, en esa relación con el Espíritu Santo. Y entonces la iglesia de Pérgamo se vino todo esto, como en una cascada se vino todo esto. En primer lugar, dice que estaban en aquel ambiente espiritual permeado de idolatría, de enseñanzas falsas, con un pueblo duro de corazón, y luego dice que viene la persecución y empieza por el pastor, por el líder. Y luego, por si fuera poco, dice que viene esta doctrina de Balaam, donde el pueblo empezaba a participar de la misma idolatría y de la inmoralidad sexual. Y entonces, por si fuera poco, luego viene esta doctrina, esta corriente de la enseñanza de ahora de este varón que se había desviado, Nicolás, y se había ido no solamente hay personas que de pronto dejan de caminar en los caminos de Dios y se apartan, y hay quienes no, hay quienes son opositores ahora al Evangelio. Nicolás se había convertido en un opositor a la palabra, a la sana doctrina, como también lo relata Pablo en segunda de Timoteo, ¿verdad? Y dice, menciona ahí a Alejandro el caldelero, y menciona a otros más que se estaban oponiendo a la predicación. Nicolás había pasado lo mismo. Y entonces dice en el verso 16, si unimos el 14 con el 16, tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora la respuesta es: arrepiéntete. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti. Aquí le está diciendo a la iglesia: vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, escucha bien, Dios no está hablando aquí, cuando habla de la espada, que pelearía contra solamente los de allá de afuera, sino que pelearía con los que estaban dentro y que estaban torciendo el Evangelio. ¿Me entiendes? Dios es un Dios de misericordia, de oportunidad. Dios es un Dios de restauración, de gracia, de amor. Sí, es todo eso, pero también hay una espada aguda. El que tiene la espada aguda, y cuando vemos acerca de esto, vemos lo que dice el libro de los Hebreos, ¿verdad? Que la palabra de Dios es útil, es viva, eficaz, como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Arrepiéntete, si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y le dice a la iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí el propósito es de que la iglesia se levante en una conducta, en una actitud de victoria. ¿Me entiendes? De victoria. ¿Por qué Dios dice: tengo contra ti? Es que no importa qué tipo de adversidades tú y yo podamos estar pasando. Es que no importa qué tipo de circunstancias en la economía, en el trabajo, en lo emocional, en lo familiar, en el matrimonio, con los hijos. Es que no importa cuál sea la situación, tenemos aquel que es fiel para cumplir su pacto y su promesa para nuestras vidas. ¿Sí? Y es por eso que Dios está diciendo: yo tengo algo contra la iglesia. Porque la iglesia tenía conocimiento, la iglesia había sido bien fundamentada en la palabra, y ahora por causa de las circunstancias se estaban ignorando las promesas de Dios. Y a ti y a mí, mira, no importa qué tan duro pudiera ser que estemos pasando la prueba, tenemos que recordar siempre que Dios es veraz, que Él ha hablado y Él lo va a hacer. ¿Sí? Él lo va a hacer. Y en los peores momentos de nuestra vida, tú y yo vamos a ver las más grandes victorias de parte de Dios. ¿Alguien está pasando por alguna prueba? No te voy a preguntar ni te voy a ventilar. ¿Alguien ha estado pasando por alguna prueba? Solamente quiero ver la mano. Si alguien ha estado pasando por una prueba, levanta la mano.
Levanta la mano, porque la palabra es para ti en esta noche. Que Dios te va a dar una grande victoria. Viene una adversidad y entonces como que nos vulnera, nos aplasta, nos apachurra, y de pronto sentimos que vamos saliendo, ¿verdad? Y como que otra vez respiramos un poquito y como que otra prueba y ahora más pesada. No sé si te ha pasado a ti, pero como que yo veo una película, me estoy recordando y algo así. Pero y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y dónde estás? ¿Me entiendes? Pero déjame te digo algo, que entre más difícil pareciera la confrontación y la lucha, es más grande la victoria y es mayor la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Qué le dice aquí a la iglesia? Le dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga. ¿Cuántos tienen oído? ¿Cuántos están oyendo? Oiga. Y no solamente es oír con nuestro sistema auditivo, es tomar la palabra y bajarla al corazón y decir, yo lo creo, yo lo tomo para mí, para mi casa, para mi vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿A qué se tiene que vencer? Y a veces nosotros pensamos, aquí pensaríamos, bueno, ahí está Zeus, ¿verdad? Ahí está esta secta, ahí está esta secta donde está mezclada la ciencia y el ocultismo, la medicina. Ahí está, no, pero realmente no es eso lo que la iglesia tenía que vencer. La iglesia tiene una lucha mayor que la confrontación allá afuera, y la iglesia tiene una lucha mayor que aún la confrontación espiritual con el enemigo, con Satanás. Es la lucha aquí, dentro de nosotros. ¿Entiendes? Si yo no gano esta lucha aquí interna conmigo, en mis convicciones, de balde está que yo vaya y quiera pelear con lo que hay allá afuera. ¿Sí? Y si yo gano esta lucha aquí, entonces estoy listo para vencer toda adversidad, no importa lo que se pudiera levantar. Al que venciere sus propias luchas, el desánimo, ¿sí? La intimidación, el menosprecio, de pronto cuando nos sentimos nosotros tan golpeados, y luego cuando nos sentimos tan golpeados, luego como que algo nos hace levantar y decimos, bueno, esto no funcionó para mí, quizás para otro le funciona esto del evangelio, la palabra, la iglesia, pero yo ya vi que por aquí no puedo lograr nada, y entonces perdemos nuestra batalla. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Qué pasaba con el maná? El maná, resulta que el maná vino cuando el pueblo estaba en el desierto. Y dice que cada mañana aquel maná, aquel grano, descendía del cielo. Eso quiere decir la palabra maná, el pan que viene del cielo, el alimento que viene del cielo. Y Dios dice, al que venciere, al que pueda quitar de su corazón, de sus pensamientos, de sus emociones, toda esta sensación donde se sienten desprotegidos, vulnerables, golpeados por las circunstancias, el que pueda vencer con eso, yo voy a ser su proveedor. Yo voy a ser el que voy a abrir los cielos y voy a provocar que descienda bendición sobre sus vidas. Imagínate el pueblo, un pueblo cercano a 3 millones de personas en el desierto, y incluyendo ahí sus ganados, todos se alimentaban con el maná. Así que se cree que cada día caían, disculpen si no tengo el dato correcto, pero escuché que eran como 180 toneladas correspondientes a maná, para que aquel pueblo se alimentara cada día. Y ahí estaba el Señor. Y dice, si tú puedes vencer tus adversidades, tus temores, tu desconfianza, tu falta de fe, dice, entonces yo te voy a dar del maná escondido. Desde luego no está hablando literal, está hablando de Él como el maná. Capítulo 6 de Juan habla del pan verdadero, del maná verdadero, del maná real, del que viene del cielo. Está hablando de sí mismo, de su propia persona. Jesús es ese maná que viene del cielo. Dice, al que venciere, yo te voy a dar del pan, yo voy a ser tu proveedor, yo voy a ser el que te abre los cielos y hace que descienda sobre ti la bendición. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita he inscrito un nombre nuevo. Y esto se llama identidad. ¿Entiendes? Identidad. Esto habla de pertenencia. Cuando tú
caminas por la fe. Cuando tú en medio de la adversidad, ahí estás firme, sin claudicar, y le dices: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Porque luego, cuando estamos pasando lo peor de la prueba, me han contado, ¿verdad? Me han dicho que cuando uno está pasando lo peor de la prueba, sienten algunos que Dios los ha abandonado. Cuando algunos están pasando lo más difícil, entonces le dicen: Señor, ¿dónde está tu fidelidad? Me han contado. Pero dice el Señor: al que venciere, aparte de que le voy a traer provisión, me voy a hacer manifiesto como el maná verdadero, el alimento, el que lo sacia. Jesús dijo en una ocasión: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando él estaba en el pozo de Jacob, y dice que llegan los discípulos y ya habían ido a la aldea a comprar de comer, y le dicen: Maestro, come. Él dice: yo tengo una comida mejor, es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Y entonces dice: le voy a dar una piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca va a llevar inscrito un nombre nuevo, y eso se llama identidad. Y cuando tú logras tener identidad y esa pertenencia, ya nada te puede arrancar tu identidad. ¿Entiendes? Ya nada te puede separar del propósito que Dios tiene para tu vida. De pronto algunos pasamos por los tiempos difíciles y decimos: Señor, ¿cómo que estás conmigo? ¿Cómo que tú estás conmigo? Y mira cómo estoy viviendo, cómo estoy pasando esto. Y de pronto a veces, ¿verdad? Y a veces mira que se te descompone el carro, que se te descompone el refri, que no pagaste la luz. Y si le siguiéramos con la lista, yo decía: Señor, oye, cuando andaba allá en el mundial no me pasaba todo esto, ¿verdad? Y nomás empecé a caminar contigo y viene, y todo esto viene. ¿Y sabes qué pasa? Y entonces nuestro corazón se empieza a compugir, a marchitar. Y el enemigo empieza a hacer una fiesta a nuestro alrededor. Lo voy a hacer caer, lo voy a enfadar, lo voy a hacer retroceder. Por eso es que Jesús está diciendo: al que venciere, al que venciere. El problema no era la adoración a Zeus, el problema no era la idolatría externa, el problema es que nosotros inconscientemente dejamos que el enemigo venga y nos empiece a golpear dentro. ¿Entiendes? Porque golpea nuestro ánimo, porque golpea nuestras convicciones, porque golpea nuestra fe. Y Dios sabe que somos humanos, y Dios lo permite. No lo envía, Él no lo provoca, Él lo permite, porque nos quiere llevar al punto donde nosotros no veamos nuestras circunstancias como nuestra salvación, sino voltemos a ver arriba y le digamos: Señor, mi amparo y mi fortaleza viene. Porque resulta que si se te acaba el gas, se te descompone el refri, pero tu chequera está llena, ¿verdad? Tu cuenta del banco, pues que te apures, ese estreno, ¿verdad? Ah, pero si resulta que se descompuso el coche, que te cortaron la luz, que se descompuso el refri, que la lavadora, y que todo se viene así como en cascada. Yo sé que a nadie le ha pasado, ¿verdad? Pero por ahí me han platicado. Y uno dice: Señor, ¿de qué se trata, verdad? Y cuando tienes los recursos, pues no te preocupas, porque dice: estreno, ¿verdad? Estreno. Y la esposa, en lugar de que se ponga triste que se descompuso el refri, gloria a Dios, voy a estrenar refri, uno más grande, ¿verdad? Del que no hace escarcha, de doble puerta y que tiene congelador abajo. Pero cuando no tenemos ni para pagar la renta, y uno dice: wow. Y no te queda más que caer de rodillas y decirle: Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y empiezas a hacer que el maná del cielo empiece a descender. ¿Me entiendes? El maná escondido, el maná secreto empieza a caer para tu vida. Al que venciere. Una piedrecita, y en la piedrecita un hombre nuevo, el cual nadie conoce. Porque, mira, ¿sabes qué representa esta piedrecita? Esta piedrecita representa intimidad. Esto es entre Dios y tú. Él te llama por un hombre nuevo. ¿Me entiendes? Una relación estrecha con el Espíritu Santo. Nadie va a conocer el trato, la relación que tú tienes con tu Padre, sino solamente tú, porque Dios nos quiere llevar a victoria.
En cada una de estas iglesias le dice al que venciere, ¿sí? Dice que en el versículo 7 que al que venciere le dará a comer del árbol de la vida. Dice en el versículo 11 que al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, escucha bien, todo esto es una promesa para nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a comer del árbol de la vida. Desde el momento que tú vienes a Cristo y vences y que sabes permanecer en el primer amor, dice que tú ya tienes vida eterna. Adán y Eva en el huerto del Edén no buscaron la oportunidad de comer del árbol de la vida. Ellos buscaron el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Allí estaban los dos, ¿entiendes? Allí estaban los dos. El Padre puso un sinfín de árboles en el huerto, pero había dos representativos en el medio del huerto. Uno que les daría vida eterna si comerían de él, y otro que abriría la puerta a una mente que podría caer en el desenfreno y caer en el desvío. Y ellos prefirieron ir por el que no debía. Pero ahora Jesús está diciendo, si tú vences, yo te voy a dar que comas del árbol de la vida. Y luego dice en el verso 11, si tú vences, ya no sufrirás daño de la segunda muerte, porque ya has comido del árbol de la vida. Luego acá le dice, ¿verdad? Si tú vences, nuevamente está hablando de lo mismo. Dice que el maná escondido va a ser tu sustento, tu alimento. Y le añade y le agrega, dice, y entonces te voy a dar una identidad nueva. Una identidad. ¿Entiendes? Un nombre nuevo. Ese mismo nombre que estará inscrito en el libro de la vida con letras de oro, porque hay una relación, hay un trato con Dios y contigo. ¿Entiendes? Ahora, algo que quiero subrayar aquí es que no importa lo que estemos pasando, Dios no va a cambiar sus principios y su verdad. ¿Sí? No porque tú estés pasando una situación complicada, quiere decir que tú puedes actuar de manera contraria a la palabra, tú puedes actuar de manera un poquito caprichosa y berrinchuda y decir que al cabo Dios me la tiene que valer porque estoy pasando por esto. Dios dice, no, es que los procesos por los que tú estés pasando van a formar en ti una persona de carácter, de éxito, de convicciones, de firmezas. Lo que Dios estaba diciendo es que no importaba qué tan fuerte estuviera el ambiente espiritual en la ciudad, la iglesia tenía mayor autoridad y mayor poder que todo lo que estaba allá afuera. ¿Sí? Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Le dijo a Pedro, yo también te digo, tú eres Pedro y yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y el enemigo es tan astuto que nos quiere llevar a situaciones depresivas, de desánimo, a desmotivarnos completamente. No sé si alguien sabe de lo que estoy hablando. ¿Sí? Que tomamos mucho ánimo con Dios y decimos, Señor, yo sé que tú eres mi Señor, mi Salvador, estás conmigo. Y cuando mayor fuerza queremos tomar para correr en su propósito y en su voluntad, como que el enemigo entonces viene con cierta hazaña, ¿verdad? Y dice, vamos a ver si sí es de veras. Y nos empieza a poner tantos estorbos. Y Dios dice, cree mi palabra, tú eres mi iglesia. La iglesia no es esto, la iglesia somos nosotros, tú y yo. Y a ti y a mí la palabra nos dice que por ser parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos una autoridad que podemos hacer que las puertas de la muerte, del infierno, cedan ante nuestra presencia, porque es Cristo el que mora en nosotros. Pero si nuestro entendimiento, pero si nuestro ánimo está golpeado, está por los suelos, lo que pensamos es todo lo contrario, ¿verdad? En lugar de que el enemigo retroceda ante la presencia de la iglesia retrocede cuando piensa y siente que el enemigo se está levantando. Y entonces la iglesia ya no es una iglesia prevaleciente, la iglesia es una iglesia
apagada, es una iglesia fría, es una iglesia indiferente. Y sí venimos, ¿verdad?, para cumplir con la rutina. Y sí venimos, ¿verdad?, para que alguien ore por nosotros. Y sí venimos, ¿verdad?, para que el pastor no nos vaya a llamar la atención, no te vi el domingo, ¿verdad? Y venimos para cumplir. Pero la iglesia no es la iglesia lo que se ve en la construcción, ni la iglesia es solamente cuando tú y yo nos congregamos. Tú y yo somos la iglesia las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año, donde estemos. Y no importando las circunstancias que estemos viviendo. Si de pronto la economía no te va bien, tú eres un hijo de Dios. Si de pronto, ¿verdad?, que alguna enfermedad, alguna situación anímica, alguna situación familiar, de todas formas tú eres un hijo de Dios. Dice, le voy a dar una piedrecita blanca. En esa piedrecita tiene inscrito un nombre. Es tu nuevo nombre, es tu nueva identidad. ¿Me entiendes? Eres un hijo de Dios. No importa las circunstancias que estemos pasando. Las circunstancias son temporales. Las pruebas son momentáneas. Solamente es para desafiarnos, solamente es para hacernos crecer, es para hacer que nuestros ojos se pongan fijos en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Cualquiera que sea tu adversidad, yo creo, y así te lo digo, este es un día donde Él va a venir para fortalecer tu vida, para fortalecerte espiritualmente. La iglesia de Pérgamo había pasado por una de sus peores crisis. El enemigo había golpeado la iglesia como no tienes una idea. Y Dios está diciendo, tienes que vencer. Iglesia, tienes que vencer. Iglesia, te tienes que fortalecer. Iglesia, te tienes que levantar. Y tienes que tomar esa identidad, esa nueva identidad. Ahora eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. No eres un derrotado. No eres una persona que está destinada al fracaso, a la pobreza. No eres una persona que está destinada solamente a nacer, crecer, reproducirte y morir como cualquier mortal. No, eres un hijo de Dios que tienes que dejar huella en tu paso. ¿Me entiendes? Hay tanta gente a tu alrededor que Dios ha puesto y están esperando que tú marques la diferencia. Esta ciudad, tu familia, tus vecinos, tu parentela necesitan al Salvador. Necesitan una respuesta. Y la respuesta no está lejos, la respuesta eres tú. ¿Me entiendes? Dice, al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca y en ella inscrito un nuevo nombre. ¿Qué estaba pasando ahí? Todo se había venido en contra. Cuando vino la muerte de Antipas, cuando vino la persecución, cuando se levantaron estas corrientes de enseñanza falsa, dice que a la par vino la doctrina de Balaam y a la par vino la doctrina de los nicolaítas, desvirtuando el mensaje, trayendo confusión al pueblo en medio del desánimo. Y Dios dice, levántate, fortalécete. Yo creo que el Señor quiere fortalecer nuestras vidas. Te invito a que te pongas de pie. Yo no sé si tú has estado pasando adversidades. Lo que sí sé es que el Señor está aquí.